Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más en este espacio de reflexión y análisis de la información y las noticias. El día de hoy tenemos a una invitada que para mí es muy importante que esté aquí porque viene representando al Partido de Movimiento Ciudadano, un partido relativamente nuevo en nuestro país. Entonces, para nosotros es muy importante tener esta objetividad y esta parcialidad de ideologías y de opiniones. Entonces, estamos muy felices de tener aquí a la candidata Claudia Valladares, candidata a diputada federal por el Distrito 1. Bienvenida, diputada, candidata. Gracias, ya me diste el caso. ya me adelanté. Ya se adelantó. Eso es un decreto. Estamos nosotros trabajando arduamente para que eso sea verdad y agradezco tu invitación. No, agradezco la accesibilidad por su parte. Quiero comenzar preguntándole un poco sobre su recorrido para llegar a esta candidatura. ¿Cómo fue ese transcurso? ¿Cómo llegó usted a esta candidatura? Mira, esto creo que le puedo decir que son causalidades. En mi trayectoria de vida no tenía yo una expectativa política, no estaba yo esperando o buscando una oportunidad así. Digamos que me fui preparando sin saber en qué momento iba a ser el momento ideal para poder tener ese momento preciso. Y lo digo así, tal como es. Yo tengo una vida profesional, soy ingeniera industrial, me fui preparando en muchos ámbitos administrativos, en cuestiones políticas, no siendo más que operadora. Soy empresaria también, una mujer común, soy ciudadana, soy madre, soy abuela hasta este momento. Y así como fue transitando mi vida profesional, en el aspecto académico, nunca dejé de prepararme. Estuve en el Congreso de la Unión, fui asesora de varias comisiones muy importantes por el estado de Oaxaca, precisamente por mi desempeño profesional previo. Fui invitada para formar parte de algo muy importante y muy interesante. Ahí se abrió un panorama muy amplio para todo lo que yo ya venía aprendiendo o experimentando. Cuando regreso del Congreso de la Unión, ingresé como gerente de sustentabilidad y del Centro de Investigación de Infonavit. Infonavit no es tan solo para dar créditos de vivienda. Infonavit es una institución muy amplia, muy profesional. Es una de las instituciones más importantes de nuestro país porque genera uno de los principales bienes patrimoniales, que es precisamente el de la vivienda. Es el de la seguridad de una familia. Al tener yo un panorama tan abierto, participé incluso en los estudios de la ONU Habitat, todo lo que hace la generalidad desde lo legal hasta el cómo hacer buena vivienda y hacer ciudad. Esto me dio un amplio panorama, inclusive pude percatarme y lo investigué más y me adentré más, que el marco jurídico en Campeche está completamente obsoleto. Y no solamente porque yo lo diga, sino porque desde noviembre del 2018 las leyes de vivienda en Campeche están derogadas. Eso lo puede averiguar fácilmente cualquier persona que tome ese tema. Es de acuerdo a un transitorio de la Ley General de Asentamientos Humanos. Es por eso que en este transitar, que reconozco que Eliseo es un hombre que precisamente gracias a mi labor en Infonavit me permitió conocer los ayuntamientos y a sus gabinetes durante 2 trienios muy de lleno. Te puedo asegurar que el que mejor desempeño ha tenido y el de mayor responsabilidad fue precisamente el de la administración de él. Me invitan a trabajar cuando salgo de Infonavit por una reestructura administrativa y eso en un principio pues obviamente te pone en duda, pero te abre puertas cuando has hecho un buen camino. Es ahí cuando se reconoce en el sector lo que yo ya había transitado, diplomados de Derecho Urbanístico, en sí hacer ciudad, en sí hacer una preocupación general y aparte de mucha labor social, especialmente con los adultos mayores, asociaciones civiles, 2 que he fundado,
y sin saberlo se va generando una experiencia y es por eso que me invitan a participar, por el conocimiento, por mi trayectoria y afortunadamente he tenido un camino pues limpio y con conocimientos que avalan la posición a la que yo estoy aspirando ahora. Así es como llego. Interesante porque hablamos de candidatos del pueblo para el pueblo, ¿no? Para el mismo pueblo. Y aquí es donde quiero aprovechar para preguntarte, como mujer, ¿sentiste, notaste alguna dificultad que a lo mejor un candidato hombre no tendría al llegar a esta candidatura? Y más que eso, preguntarte, ¿crees tú que hoy en Campeche, en el 2021, las mujeres como los hombres tienen las mismas oportunidades de aspirar a una candidatura en el estado por lo menos? En el sentido de aspirar a candidaturas, sí, puedo decirte que sí, por lo menos en este momento yo abiertamente te digo que fui elegida o invitada por hombres. No ha sido fácil como mujer, en ningún momento ha sido fácil y eso te lo aseguro. En los trabajos que me he desempeñado casi siempre he sido la única mujer y eso no es bueno porque esa famosa equidad o esa igualdad no es verdad, ni siquiera son los mismos salarios ni hay una competitividad real en el sentido de que pareciera que se desvaloriza el trabajo que una mujer desempeña y tenemos que hacer doble esfuerzo. Uno, por el trabajo que desempeñas y dos, por probar que tú sí tienes la capacidad para estar en ese trabajo. Así que no es fácil. El trato de los superiores igual, me imagino que es notable, En ¿no? ese sentido, pues tratan de ser caballerosos. Sí me he topado con personas misóginas totalmente. De hecho, podría decir los nombres, pero no voy a entrar en polémica ahora, porque también andan en las cuestiones políticas. Pero hay mucha misoginia todavía. Donde es más difícil es, por ejemplo, en las comunidades. Las comunidades aún sienten el derecho de que solamente un hombre pueda ser el que les hable directo o que les hable en cuestión de política. Y es un poquito más difícil. Y eso de que hay igualdad todavía dista mucho de ser verdad. Órale, hablando de este tema un poco, la ley Olimpia ya es una realidad. ¿Crees tú que cuando hay denunciados por este estilo de delitos, deberían, si son funcionarios públicos, deberían primero ser destituidos y después proceder con la investigación? ¿O crees que es importante primero concluir con las investigaciones y después proceder con las destituciones, ¿no? Fíjate que en México pareciera que primero se lleva justicia y después se determina si son culpables e inocentes. Entonces debería de ser algo justo para todos y no solamente con respecto a la ley Olimpia y los que son funcionarios o no, sino que primero se tiene que saber si es culpable o no. O sea, y entonces sí, dar la sentencia de vida. Pero no actuamos todavía con justicia real en nuestro estado. Es más, primero los meten a la cárcel y después preguntan si son culpables. Sobre todo, por supuesto, de las clases minoritarias, en las que definitivamente el dinero vale mucho cuando se trata de hacer justicia. Y eso es algo que también tenemos que terminar. Y es un problema grande porque muchas de las denuncias ni siquiera se concluyen, ¿no? O llegan a un veredicto. Y muchos por robar mangos sí, están en la cárcel. Así es. Es un ejemplo, pero es verdad. En la actualidad hay muchos jóvenes, y no solo jóvenes, también adultos me he topado en el transcurso de mi vida que están hartos de los políticos, están hartos de la política, creen que todos los políticos son iguales, que la política es solo una forma de robarle al pueblo. ¿De qué forma podemos recuperar el interés y la participación de todas estas personas que están alejándose cada vez más de la política? Sí, mira, para empezar, en mi consideración, político no es lo que tenemos ahorita como hemos tenido de representantes, bien dices. Político es quien sí ve por el pueblo y es la voz del pueblo. Se ha tomado mal ese nombre, se han adjudicado de hecho un sustantivo que no les corresponde, porque si no eres un representante del pueblo, no eres político, eres alguien que se aprovecha del poder que te dio el pueblo, que son dos cosas muy distintas. En mi parecer, un político es lo que sí
puede valer en justicia. Un político tampoco es el rey del pueblo, porque así los ven. Parece que hay que ponerles y tender un paño rojo para que pasen. Y no es así. Y el pueblo pidiéndole limosna. Ahora que he estado caminando, y pues mucho lo había hecho antes, pero no con esta visión, me recuerda tantísimo los cuentos que les leía a mis hijos de Robin Hood, donde el rey del pueblo, un feudalismo puro, que la gente moría de hambre y le seguían sacando a latigazos pagar mayores impuestos, aunque fuese grano. Fíjate que así lo veo en las comunidades, sobre todo. La gente tiene hambre, hay miseria, no lo dicen, y le siguen sacando al pueblo, y le siguen sacando al pueblo. Eso para mí es una injusticia, y eso es algo que no puede continuar. Campeche es muy rico, de verdad tiene riqueza en sus personas, en sí, en todo lo que tenemos en nuestro estado. Por eso no lo han podido acabar, porque tenemos mucho, pero ya no aguanta más la gente. Ver miseria, ver gente viviendo en palitos sin nada que comer, no tiene nombre. Por eso yo creo que el nombre político está mal utilizado. Político es quien sí representa. De hecho, su nombre, eso es. Polis, pueblo. Aprovechando que estamos platicando de esto, Claudia, tú vienes como Movimiento Ciudadano, representas a este partido, supongo que quieres que gane Eliseo esta candidatura. Si Eliseo declinara, por alguna razón, no participar en esas elecciones a gobernador, ¿quién sería la mejor opción para gobernarnos en el estado? Sería una tragedia. No podría yo pensar en una mejor opción, porque lo que acabamos de responder ahorita, los políticos que están en contienda, hasta este momento no te puedo decir que pudiese tener uno mejor, que él es más humano que otra cosa, y sí está muy interesado en que las causas reales sean las del crecimiento en Campeche, así como todos los del equipo. Sería una gran tragedia. No te puedo decir de alguien que pudiese sustituirlo, porque en este momento no lo veo. No lo veo, y no lo he visto en muchísimos años. Y no es porque yo sea de Movimiento Ciudadano, sino por él estoy aquí. Porque si no hubiese creído como ciudadana que se va a hacer el cambio, que de verdad vamos a hacer las cosas diferentes, no dejo a mis hijos, no dejo a mis nietos, no pongo en riesgo mi vida familiar, porque pues hay mucho que ganar. Y sí sé que si no fuera a través de Movimiento Ciudadano con él a la cabeza, no tendría razón, más que ser una política como las que hemos tenido, y eso no me veo. Una de tus propuestas de campaña es sobre esta parte de la salud, sobre el sistema de salud, ¿no? En Campeche hubo un momento en el que se habló de un desabasto de medicamentos para los pacientes oncológicos. ¿Esto se debe a un problema del gobierno federal, del gobierno estatal? ¿Quién está a cargo del hospital oncológico de aquí de Campeche? ¿Y este problema a qué se debió? ¿Y ya se resolvió? ¿Cómo está esa situación? Mira, eso es algo muy específico. Yo en general te puedo hablar que el sistema de salud no está en desabasto por un problema, no está en desabasto por la salud. El sistema oncológico, hasta donde yo tengo entendido, se robaron vacunas, o no vacunas, los medicamentos básicos que se utilizan para los tratamientos oncológicos. Eso lo llamaron también guerra sucia, y lo pueden llamar de mil maneras, pero desafortunadamente hacia el gobierno federal. El robo fue hacia el gobierno federal en su momento, porque había habido una contraorden, según bien las noticias, y cuando llegan los medicamentos de fuera, pues se roban todo lo que tenían en una bodega. Son malos manejos, de saber qué está pasando. Lo que sí sé es que el sistema de salud, los médicos, los medicamentos, no hay en Campeche, no hay en las comunidades. La gente tiene que ver de qué manera solucionar su problema, porque no hay nada. Los médicos van en solamente horarios específicos, y no es como que ya viene el doctor, me enfermo ahorita, ¿no? No vienes dentro de una semana, me aguanto. No es así. Hay necesidades primordiales, y la salud es una de ellas. Nuestra Constitución lo tiene establecido en el primer artículo, así como el derecho a la vivienda, así como el derecho a la alimentación, así como el derecho a la educación. Sin embargo,
los derechos inalienables de cualquier ciudadano no se están llevando a cabo. Por eso la salud es de nuestros puntos prioritarios. De hecho, primero eliminar la corrupción, trabajar de la mano con el presidente, la salud. No hay posibilidades de trabajar o de crecer si hay gente enferma, ¿no? Nadie enfermo puede salir a trabajar. El crecimiento económico, el abordar también los temas de los adultos mayores, de los niños con discapacidad. Nadie ha volteado a ver a los niños huérfanos, nunca, porque no tienen una voz que llame por ellos. No hay nada en apoyo a los niños huérfanos. Hay muchas carencias, tenemos mucho que fortalecer, sobre todo en el sector primario, y va de la mano, obviamente, lo federal con el gobierno de estado y los municipios. Esto es una línea, por eso se pide el voto lineal, no porque querramos nosotros ganar todos, sino para que se lleve a cabo un buen gobierno. Se tienen que estar enlazados los tres ámbitos de gobierno, tal como se dice, ¿no? Federal, estatal, municipal, que de ahí dependen obviamente las diputaciones locales, las juntas. Es muy importante porque ese proyecto de gobierno que se plantea con el liceo de 19 puntos está enlazado. Está enlazado, no se hizo porque se vea bonito en el papel, sino porque es algo necesario por todo el caminar que se ha tenido, especialmente el del liceo, que ha caminado prácticamente todo el estado a pie. Al escuchar a las personas es cuando más se aprende y cuando más entiendes la necesidad y dónde tienes que trabajar, no por lo encimita, sino en la raíz del problema. El tema de los pescadores es un tema muy importante para Campeche porque todo es litoral. Somos un estado pesquero, somos un estado también petrolero, tenemos muchas riquezas. Hay situaciones de pesca, por ejemplo, que no se están llevando a la práctica y hay el desconocimiento total. Por ejemplo, la situación de la vigilancia marítima no la tiene la Guardia Nacional, es una incoherencia. La tienen los organismos de pesca, cuando no tienen ni los insumos ni la preparación para tener una guardia efectiva. ¿Qué tenemos? Tenemos depredación, tenemos falta de unas vedas reales para que se pueda cuidar pues también nuestra fortaleza marítima. Los tiempos han cambiado, el mismo mar no tiene los mismos ciclos que se tenían antes por los mismos cambios climáticos. O sea, hay muchos aspectos que se tienen que analizar de fondo, no nada más porque yo quiera un voto voy a estar ahí, sino realmente para poder legislar, para poder modificar los programas federales, para poder hacer leyes más justas. Tenemos que conocer qué es lo que vamos a hacer. Y por lo mismo es importante no estar peleados con el gobierno federal, ¿no? Es muy importante lleva el timón del barco. Claro. Y en base a eso quiero hacer una pregunta consecuente. Ahorita se está trabajando en el proyecto de la refinería Dos Bocas y el Tren Maya. ¿Qué puede esperar Campeche de todo esto? ¿Y cuáles son los pasos siguientes desde la Cámara de Diputados para aprovechar esas oportunidades? ¿O podemos esperar que no haya ningún beneficio para el Estado? ¿Qué podemos esperar de todo esto? Al contrario, me agrada mucho que hagas esa pregunta. Desde el gobierno federal se puede impulsar mucho, porque ahorita hasta donde tuve el conocimiento, precisamente a través del mismo Infonavit, que nos permitía tener este panorama muy completo y muy complejo, de algo sí me percaté y fue algo que puse sobre la mesa en la palestra del proyecto presentado, es que sí se tiene un gran proyecto para Campeche, circula por básicamente todo nuestro estado, pasa por todos los municipios, pero no se está considerando el aspecto de hacer ciudad, y te explico. Si nosotros permitimos que el Estado se mantenga como está ahorita, lo único que vamos a hacer es decirle adiós al tren cuando circule, porque se tienen que considerar muchos aspectos, se tiene que considerar el servicio que se le va a dar, hasta el mercado donde se van a abastecer los insumos para poder dar de comer a los visitantes o a las personas mismas que estén dando los servicios. Se tiene que considerar también accesos de los trenes, de las estaciones, para que puedan bajar los turistas.
Nuestro sistema turístico y cultural está completamente olvidado. Si fortalecemos nosotros estos vestigios que son, oye, somos nosotros, es nuestra historia. Están totalmente rezagados, estamos hablando de monumentos, bueno, no monumentos, de vestigios, por ejemplo, de las haciendas enequeneras. Son hermosuras ahí, totalmente abandonadas. Y la esencia del Estado. La esencia, las enequeneras, los mayas, tenemos infinidad de vestigios. Nada más, si nosotros tenemos la percepción integral de que para que podamos satisfacer una demanda turística o inclusive comercial, porque también serán trenes de carga, tenemos para empezar que planear cómo los vamos a recibir, qué vamos a hacer, qué les vamos a ofrecer. Sí se puede, no se necesita de mucho más que de trabajo, y eso es lo que nosotros ofrecemos como Movimiento Ciudadano. La diferencia es esa, somos gente de trabajo, no somos hechos aquí nada más por la oportunidad de venir y ocupar un cargo, sino eso es lo que hemos sido, nuestros antecedentes son esos, previamente solo trabajo y responsabilidad. Sería un gran logro para Campeche que el Tren Maya estuviese ya trabajando, pero tenemos que prepararnos. Hasta la seguridad se tiene que voltear a ver, porque al llegar más gente, pues vamos a tener también muchos focos rojos con todo lo que se implica esta recepción, pero es economía, y la economía con preparación trae más economía. Excelente. Nada más para concluir, algo que quieras decirle a la audiencia, puedes voltear a ver esa cámara, sí. Es nada más para despedirnos y ya concluir. Adelante, si quieres. Si no quieres decir nada, no hay problema. No sé. Me pides y yo me suelto. Pues, ¿qué decir? Agradecerte. Esto es un espacio que me permite llegar a más audiencia. Mi fortaleza es precisamente el no ser política previamente, o no como lo estábamos nosotros definiendo hace un rato, sino también esa puede ser una debilidad, porque pues al tener mayor oportunidad de que me conozcan, quienes aún no lo hacen, pues ya tienen en la balanza una elección más justa para poderles decir, para empezar, uno, que no se dejen engañar. Es muy importante que vayan a las urnas sin ninguna presión, sin ninguna opresión, que vayan a hacer un voto pensado, un voto razonado, y es muy importante que todos salgan a votar, porque además de que es nuestro derecho, Campeche lo merece, y ya es cuestión de dignidad sacar a nuestro estado adelante, ya no por decir, no, yo no voy, es un voto. Un voto representa una familia, un voto representa tu familia, representa tus hijos. Campeche nos necesita a todos unidos. Mi propuesta es Movimiento Ciudadano, mi propuesta es un voto lineal para diputada federal, para gobernador de estado, para presidente municipal. Obviamente Eliseo Fernández, Vivi Ravelo para el municipio de Campeche, así como todos los demás que se componen en las diferentes candidaturas de Movimiento Ciudadano. Y pues te agradezco infinitamente. Me pongo muy seria cuando hablo de temas serios, pero de verdad que me da mucho gusto hablar con un joven como tú. No hay problema, muchas gracias. Y yo quiero agradecerte a ti, Claudia, porque este es un programa de jóvenes y fue organizado por jóvenes también. Entonces, agradezco mucho que te hayas tomado este momento para estar aquí con nosotros. Te lo agradecemos mucho. Y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.